Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches. Hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama rearreglos moleculares, algunos le llaman transposiciones moleculares. Es un tema un poquito diferente de lo que veníamos viendo, pero que es muy interesante conocerlo antes de entrar en la etapa final del curso, que es la estrategia sintética. ¿Qué son entonces los rearreglos o transposiciones moleculares? La definición dice que se denomina rearreglo, reorganización o transposición molecular a una reacción en la que un grupo funcional o un enlace migra desde una posición a otra dentro de una molécula. Si vemos ese pequeño esquema que está ahí, que representa una molécula muy sencilla, vemos que tiene las letras Z, A y B. Y cada una de esas letras se refiere a una especial denominación que le damos a los distintos componentes del rearreglo. Por ejemplo, llamamos Z al grupo que va a migrar, llamamos A al origen de la migración, es decir, a donde el grupo Z estaba enlazado, y lo que vamos a observar es que el grupo Z parece que se mueve o migra o se organiza, se reorganiza toda la molécula, porque al final el grupo Z va a estar no unido a A, sino va a estar unido a B. Por eso a B se le llama el término de la migración. Y en los tipos de rearreglos que vamos a ver, el grupo B va a ser siempre un centro deficiente en electrones, hacia donde va a ir el grupo Z. Los rearreglos o transposiciones moleculares siguen mecanismos muy diversos y de acuerdo a su mecanismo la gente los ha clasificado de alguna manera y los ha llamado, por ejemplo, prototrópicos, cuando lo que migra es un protón, cationotrópicos o electrofílicos. También se ha llamado, están los anionotrópicos o nucleofílicos, que son los que nosotros vamos a ver, y también están las reacciones que son radicalarias y finalmente las reacciones sigmatrópicas o electrocíclicas. En el curso Orgánica 102 2020 solamente vamos a ver un tipo de rearreglos, los más comunes, que son los rearreglos anionotrópicos o nucleofílicos. En los rearreglos anionotrópicos, lo que vamos a tener entonces es un grupo, que en este caso es el grupo R1, que se va a desplazar de un lugar en la molécula, de estar unido a un cierto átomo, y se va a desplazar hacia otro. Y ese otro va a estar siempre caracterizado por ser deficiente en electrones o típicamente por tener un carbocatión. Repasando entonces por una vez más las características de los rearreglos anionotrópicos, aquí tenemos otra vez nuestra sencilla molécula que estaba compuesta por Z, A y B. Ahora vamos a agregar el grupo I. ¿Y qué es el grupo I? El grupo I es un grupo saliente que al irse, al romperse el enlace entre I y B, va a dejar un carbocatión y por lo tanto B se va a volver un punto deficiente en electrones y va a ser adecuado como término de la migración. El grupo Z va a migrar y vamos a obtener entonces el producto que a veces se llama rearreglado. Hay dos factores que debemos tener en cuenta siempre en este tipo de reacciones. La primera es, ya la hemos repetido creo que 2 o 3 veces, que va a migrar el grupo que tenga mayor aptitud migratoria, es decir, el más rico en electrones. Por ejemplo, en este ejemplo que vemos aquí, tenemos 3 grupos que pueden migrar, el fenilo, el hidruro y el metilo. De los 3, el más rico en electrones es el fenilo. En general, los grupos más voluminosos son más ricos en electrones. Por lo tanto, en esta reacción, el que va a migrar preferentemente o mayoritariamente va a ser el fenilo, dando lugar a este producto donde ven que el fenilo ha migrado y el carbocatión ahora está en la posición donde antes estaba el fenilo. El segundo factor a tener en cuenta es este otro que está aquí. Es que la migración se va a ver favorecida cuando se origina un carbocatión más estable. Miren, por ejemplo, este ejemplo que tenemos acá. Aquí tenemos un carbocatión primario, muy poco estable. Y en esta otra posición, en el carbono adyacente, tenemos 3 grupos metilo. Si nosotros migramos uno de esos 3 grupos metilo, entonces el carbocatión que se origina es ahora un carbocatión terciario. Esta migración está muy favorecida, va a ser una migración muy rápida. ¿Por qué? Porque vamos a estar pasando de un carbocatión primario a un carbocatión secundario. Entonces recuerden siempre esos dos factores. Los grupos más ricos en electrones tienen la mejor aptitud migratoria o mayor aptitud migratoria.
y la migración se va a ver favorecida cuando se origina un carbocatión más estable. A veces esas dos características van a ir en la misma dirección, las dos nos van a apuntar a que hagamos la misma migración, pero va a haber veces que apunten en direcciones contrarias y entonces ahí las cosas se van a volver un poco más complicadas. El primer ejemplo que vamos a estudiar es el llamado rearreglo de Wagner-Merwin en honor a sus descubridores, una reacción muy antigua y muy bien descrita. ¿Cuándo ocurre el rearreglo de Wagner-Merwin? Ocurre, por ejemplo, cuando tenemos un alcohol como este que tenemos aquí, con una estructura relativamente compleja, y imagínense ustedes que un químico lo expone a ácido clorhídrico con la idea de que el cloruro desplace al hidroxilo en una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular, ¿verdad?, para obtener el compuesto que está aquí en azul. Si en realidad hacemos esa reacción, vemos que el compuesto en azul es relativamente minoritario y el que se forma en realidad en forma mayoritaria es el compuesto que está en rojo, donde da la impresión que ha habido algún tipo de reorganización molecular. Para entender lo que está pasando en esta reacción, tenemos que ver un poquito en más detalle el mecanismo para entenderlo. Si nosotros exponemos el alcohol del que estábamos hablando a medio ácido, entonces lo que va a ocurrir es el ataque del hidroxilo al protón para dar lugar a un hidroxilo protonado o una molécula de agua que es un buen grupo saliente. El agua se va a ir y va a dejar allí la formación de un carbocatión secundario. Ahora bien, en la típica reacción de sustitución nucleofílica unimolecular, ahora seguiría que el cloruro atacaría a ese carbocatión para dar lugar al producto en azul. Pero hay otra cosa que puede pasar. Puede ocurrir que este gran grupo isopropilo que tenemos aquí migre de la posición 1 a la posición 2 en una reacción que puede ser muy rápida para dar lugar entonces a este otro intermediario donde el carbocatión que se forma ahora no es secundario sino terciario. Si esto es más rápido que el ataque del cloruro, entonces el cloruro no va a atacar al otro carbocatión, sino que va a atacar a este, dando lugar al producto en rojo, que es en definitiva el mayoritario en la reacción. Cuanto mayor sea la diferencia de velocidad entre la reacción de migración y la reacción de ataque del nucleófilo, mayor porcentaje de compuesto rearreglado vamos a obtener. Si el rearreglo es relativamente lento o es más lento que el ataque del cloruro, entonces el compuesto mayoritario sería el compuesto en azul. Algo importante a recordar en los rearreglos como el de Wagner-Merwin y en general en todos los rearreglos que involucran carbocationes es que si teníamos cierta información estereoquímica en los reactivos, es decir, como en este caso que partimos de un compuesto que tiene dos carbonos quirales con estereoquímica definida, como lo que intervienen aquí son carbocationes, vamos a tener que estos carbonos sp3 con estereoquímica definida se van a transformar a lo largo del mecanismo en carbocationes que son planos y donde la formación estereoquímica se pierde. La migración que se da aquí puede ser que se dé tanto por arriba del plano de esta silla o puede ser que aquí gire uno de estos enlaces y se dé por el otro lado. A su vez, el ataque del nucleófilo al carbocatión que se acaba de formar puede ser por arriba o puede ser por abajo. Entonces, toda la información estereoquímica que teníamos en los reactivos se pierde cuando tienen lugar rearreglos que involucran carbocationes. Un rearreglo muy interesante es el llamado rearreglo pinacolínico. Se llama así porque es un rearreglo característico de un tipo de compuestos llamados pinacoles. ¿Qué son los pinacoles? Los pinacoles son los 1,2-dioles, o sea, cualquier compuesto que tenga, imagínense ustedes, una cadena carbonada y que tenga adyacentes uno al otro un grupo hidroxilo y otro grupo hidroxilo más. Esto sería un pinacol. Aquí tenemos otro ejemplo de pinacol, mucho mejor dibujado que el que hice yo, ciertamente. ¿Cómo se da el rearreglo pinacolínico? Se da cuando exponemos el pinacol o 1,2-diol a condiciones muy particulares. Esas condiciones son un ácido
fuerte, mineral, como el ácido sulfúrico, como el ácido clorhídrico. El ácido sulfúrico es especialmente bueno porque además es un ácido que no es nucleofílico. Y la segunda condición es que la temperatura debe ser baja. ¿Por qué debe ser baja la temperatura? Porque si no, los pinacoles, igual que muchos alcoholes, son muy propensos a la deshidratación. Si se da la reacción de deshidratación, no va a haber migración. Lo cierto es que si nosotros exponemos el pinacol entonces a estas condiciones, ácido fuerte y baja temperatura, lo que va a ocurrir es que se va a formar este compuesto. Un compuesto que donde ya no tenemos un hidroxilo, no tenemos dos hidroxilos. Lo que nos queda es un compuesto carbonílico. Y a su vez vemos que los grupos que estaban rodeando al pinacol se han reorganizado. Antes teníamos R1 y R2 en un carbono y R2 y R3 en el otro. Y ahora tenemos R2, R4 y R3, los tres en el mismo carbono y R1 quedó solito unido al grupo carbonilo. ¿Cómo es el mecanismo en el rearreglo pinacolínico? Bueno, es un mecanismo bastante sencillo una vez que lo entendemos y van a ver que es muy parecido al rearreglo de Wagner-Merwin. En el pinacol lo exponemos primero al medio ácido y, como siempre, uno de los hidroxilos se va a protonar. Digo uno, no los dos. Uno de los dos se va a protonar. Ya vamos a ver que eso vamos a tener que estudiarlo un poquito más en profundidad. Cuando se protona el hidroxilo, entonces se forma una molécula de agua. El agua es un buen grupo saliente, se va a ir y va a originar el carbocatión. Cuando originamos el carbocatión, ahora uno de los dos grupos, ya sea R1 o R2, ¿cuál? Y bueno, el que sea de mayor aptitud migratoria, el más voluminoso, el más rico en electrones. Uno de los dos va a migrar dando lugar a un carbocatión que va a estar adyacente al oxígeno. Un carbocatión al lado de un oxígeno tiene un nombre particular, se llama oxonio y es un carbocatión muy estable. Esta migración se va a ver favorecida, entre otras cosas, porque vamos a migrar para pasar de un carbocatión que puede estar más o menos estabilizado a un carbocatión que va a estar muy estabilizado por resonancia con el oxígeno. Y la resonancia con el oxígeno puede originar un sistema como este, algo que parece ser, y de hecho lo es, un grupo carbonilo protonado, con un doble enlace carbono-oxígeno que tiene un delta G de formación muy negativo, muy estable. Luego, este compuesto va a perder el protón, y al perder el protón se va a dar el producto final. Miren qué interesante, empezamos agregando un protón y terminamos perdiendo un protón. Eso nos dice que solamente precisamos una cantidad catalítica de ácido para llevar adelante esta reacción. Podemos identificar en el rearreglo pinacolínico tres etapas. La primera es la pérdida de uno de los grupos hidroxilo como agua, y ese se va a llevar el par de electrones del enlace y se va a generar un carbocatión. Luego, la segunda etapa va a ser la migración de uno de los grupos del carbono adyacente hacia el carbocatión, y eso va a generar el carboxonio, mucho más estabilizado. El grupo que migre va a ser siempre aquel que tenga la mejor aptitud migratoria, el más rico en electrones. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos tres ejemplos para trabajar. El primero, que parece simple, pero van a ver que tiene sus bemoles. El segundo, que es efectivamente muy simple. Y el tercero, que como tiene un anillo, es interesante y también nos vamos a detener un poquito en él. Veamos el primer ejemplo. Nosotros tenemos aquí el pinacol que hemos elegido, que es una molécula que tiene el sistema de 1,2-diol y que tiene de un lado un metilo y un isopropilo, del otro lado un metilo y un protón. Si sometemos esto a las condiciones del rearreglo, es decir, un ácido fuerte y baja temperatura, puede ocurrir que se protone el hidroxilo de la derecha o que se protone el hidroxilo de la izquierda. Si se protona el hidroxilo de la derecha, vamos a tener este intermediario en rojo, donde tenemos el agua, que es el buen grupo saliente, y si se protona el hidroxilo de la izquierda, vamos a tener este otro intermediario en azul. ¿Qué pasa entonces si se protona el grupo de la izquierda? El grupo de la derecha. Si se protona el hidroxilo de la derecha, lo que va a ocurrir es que luego este hidroxilo se va a ir como agua, ¿verdad? Y va a dejar aquí un carbocatión. Luego observamos los grupos que tenemos adyacentes y vemos que tenemos un metilo y un isopropilo. ¿Cuál de los dos va a migrar? El más rico en electrones, es decir, el isopropilo.
el isopropilo va a migrar, va a dejar el oxonio muy bien estabilizado por resonancia y cuando se pierda el protón vamos a tener este producto final, ¿verdad? Un compuesto carbonílico es una cetona, ¿verdad? Que del otro lado tiene el metilo y el isopropilo que migró. Todo bien. Pero ¿qué pasa si se hubiera protonado el hidroxilo de la izquierda y hubiéramos tenido este intermediario azul? En ese caso, lo que hubiera ocurrido es que ahora se iba a ir agua de este carbono que está aquí, iba a darse este otro carbocatión que está aquí, y ahora las opciones que tenemos son que migre o un metilo o un hidruro. ¿Cuál de los dos tiene mejor aptitud migratoria? El metilo. Por lo tanto, el metilo va a migrar, vamos a encontrarlo después aquí en esta posición, y vamos a tener un nuevo carbocatión, el oxonio, bien estabilizado por resonancia. Finalmente, cuando perdamos este protón, nuestro producto final va a ser el producto en azul, totalmente distinto del producto en rojo, ¿verdad? Este producto es un aldehído que tiene aquí dos metilos y un isopropilo. Este otro era un acetona. O sea, ¿cuál de estos dos va a predominar? Así a priori de repente no es tan obvio. En este caso podemos decir, aquí es donde migra un isopropilo, que es de todos los grupos el de mayor aptitud migratoria. Eso debería favorecer el rojo. Pero ¿será eso realmente lo que pasa? Para entenderlo tenemos que analizar un poquito más en detalle el mecanismo de esta reacción y no solo el mecanismo, sino las distintas energías involucradas. Para entender qué es lo que pasa en esta reacción, o mejor dicho, para tratar de hacer una estimación de cuál será el producto principal, vamos a tener que mirar no solamente el mecanismo, sino prestar atención a cómo varían las distintas energías de reacción a lo largo del mecanismo. Para eso vamos a tratar de graficar los distintos intermediarios en esta gráfica que tenemos aquí. ¿Qué es lo que estamos graficando? En el eje de la Y vamos a graficar G, es decir, la energía libre de Gibbs, que es un factor muy importante en la reacción. Y en el eje de las X vamos a poner lo que se llama la coordenada o perfil de la reacción, es decir, los hechos que van ocurriendo en la reacción a lo largo del tiempo. Si nosotros miramos primero dónde empezamos, es decir, aquí, cuando nuestra reacción empieza, vemos que lo primero que ocurre es la protonación de uno de los hidroxilos para dar lugar a unos dioles protonados o pinacoles protonados. La verdad que protonar esta posición o protonar esta posición no altera demasiado la energía, o mejor dicho, tanto uno como el otro están más o menos al mismo nivel energético. Entonces los vamos a graficar así, muy cerca uno del otro. De repente el rojo está un poquito más arriba, de repente el azul está un poquito más arriba, pero no importa, la diferencia es pequeña. ¿Qué va a ocurrir entonces con estos dos compuestos? ¿Se acuerdan que el siguiente paso es la pérdida de la molécula de agua para generar un carbocatión? Entonces vamos a avanzar hacia nuestro segundo paso, que es este, la formación del carbocatión. Para eso vamos a tener que superar cierta barrera de energía, la llamada energía de activación. Y la energía de activación, tanto para el compuesto azul como para el compuesto rojo, van a ser muy comparables. Es simplemente la necesaria para romper ese enlace carbono-oxígeno. Es lo mismo para uno que para el otro. Eso entonces nos va a originar los dos carbocationes, el carbocatión azul y el carbocatión rojo. Y ahí sí que tenemos algo interesante, porque fíjense ustedes, el compuesto en rojo es un carbocatión secundario, tiene un hidrógeno, un metilo y este otro grupo. Mientras que el carbocatión azul es un carbocatión terciario, tiene un metilo, un isopropilo y el otro grupo aquí. Quiere decir que el carbocatión azul es sensiblemente más estable que el carbocatión rojo y por eso lo dibujamos bastante más abajo en energía que lo que dibujamos al azul. Tenemos una diferencia de energía interesante entre ellos dos, esta que más o menos estamos marcando acá. Esta diferencia de energía es la que separa a los dos carbocationes. Pero la reacción no termina ahí. Luego debemos superar una nueva energía de activación, una nueva barrera de energía de activación, que es esta que está aquí, para que se produzca la migración. Esta energía de activación es otra vez más o menos comparable. No hay una diferencia importante entre una y la otra. Eso entonces luego nos va a hacer caer a una situación mucho más estable.
Estos carbocationes que se formaron acá, ambos están bastante más abajo en energía que los anteriores. ¿Por qué? Porque ahora el carbocatión está estabilizado por el oxígeno en ambos dos. Por lo tanto, son bastante más estables que los carbocationes iniciales. Pero la diferencia entre ellos no es demasiado significativa. Puede ser que este carbocatión, como además de estar al lado del oxígeno, es terciario, el rojo va a ser un poquito más estable que el azul. El azul tiene el oxígeno, pero acá tiene un protón. ¿Por qué la diferencia es poca? Porque en realidad lo que gobierna la estabilidad de estos carbocationes no es si son secundarios o terciarios, sino la presencia del oxígeno. Por eso la diferencia de energía es relativamente poca. Finalmente, en la última etapa de la reacción, cuando se da la llegada a los productos, es decir, la pérdida de ese protón, tenemos una muy pequeña energía de activación para ambos y finalmente llegamos a dos productos que desde el punto de vista de su estabilidad son muy similares. Otra vez aquí tampoco vemos una gran diferencia de energía. Si analizamos entonces todo este proceso, ¿dónde está la diferencia grande de energía? La diferencia grande de energía está en esta etapa, en la etapa de la formación inicial del carbocatión. La pérdida de agua en un caso nos da lugar a un carbocatión terciario y en el otro caso nos da lugar a un carbocatión secundario. Quiere decir que todo este proceso está gobernado por la primera etapa, la formación del primer carbocatión. Y en esa primera etapa, ¿quién es el más estable? ¿Quién es el favorecido? El favorecido en esta etapa es el producto azul. Por lo tanto, al final, también va a ser el producto azul el mayoritario en la reacción. Si volvemos a nuestro esquema anterior, donde teníamos los dos mecanismos, entonces podemos decir que esta reacción va a dar mayoritariamente este producto. No quiere decir que el rojo no se forme, pero el producto mayoritario de la reacción va a ser este. ¿Cómo lo sabemos? Porque analizamos la gráfica anterior de las energías y vimos que el camino hacia este compuesto final, hacia ambos productos finales, estaba gobernado en la primera etapa del mecanismo para cada uno. Y la primera etapa del mecanismo era más favorable para el camino azul que para el camino rojo. Volvemos entonces a nuestros ejemplos, ya resolvimos el primero, nos quedan el segundo y el tercero. Aquí les recomiendo que paren un ratito el video, miren con atención las estructuras, practiquen en un cuaderno y traten de ustedes encontrar el resultado y luego seguimos resolviéndolo juntos. Seguramente resolvieron fácilmente el segundo ejemplo porque era muy sencillo, pero el tercero me parece bastante más interesante. Fíjense ustedes, en este tenemos un pinacol adentro de un ciclo. Tenemos un ciclohexano con dos hidroxilos. Se llama ciclohexadiol. Si nosotros exponemos el ciclohexano a medio ácido a baja temperatura, se va a protonar uno de los dos hidroxilos. ¿Importa cuál? No, en este caso no importa cuál, porque esta molécula tiene un plano de simetría por aquí. Quiere decir que es lo mismo que hagamos la protonación en este hidroxilo o en este. En este caso vamos a hacerlo aquí, pero podríamos haber hecho del otro lado y hubiera sido exactamente lo mismo. Perdemos entonces el agua y eso nos da lugar a un carbocatión. Y este es el paso que me resulta interesante mirar con ustedes. Fíjense que tenemos dos posibilidades de migración. Podemos hacer migrar un hidruro, no es muy bueno porque es pequeño, o podemos hacer migrar este enlace que está aquí. Y este enlace que está aquí, cuando migre, va a llevarse consigo a todo el ciclo de la molécula. Es decir, al darse esta migración acá, lo que vamos a estar haciendo es formar un enlace con el carbocatión y este ciclo, que era un ciclo de 6, se va a transformar ahora en un ciclo de 5. Y el carbonilo que se forma en la migración va a quedar afuera del ciclo. Nuestro producto final va a ser un aldehído, como siempre pasa, aldehído o cetona, como siempre pasa en el arreglo pinacolínico, pero lo interesante es que el anillo que era de 6 se va a ver transformado ahora en un anillo de 5. Por eso es que a este tipo de reacciones se llama o se dice que son reacciones de contracción del anillo.
¿Cuándo se va a dar la contracción del anillo? Bueno, como en este caso, cuando era favorable, porque la otra opción era que migrara un hidruro, que no es buena. Pero también hay que tener en cuenta que el anillo que se forme sea un anillo termodinámicamente favorable. Por ejemplo, pasar de un anillo de 7 a uno de 6 está bien, de uno de 6 a uno de 5 está bien. Pero si hay que pasar de un anillo de 5 a uno de 4, a lo mejor eso ya no es tan favorable y eso hace que no sea la contracción del anillo la reacción mayoritaria en el rearreglo. Volvemos a nuestros ejemplos. El segundo no vamos a hacerlo, no es necesario porque es muy sencillo, pero les dejamos la respuesta para que la tengan y les pedimos que practiquen el rearreglo pinacolínico porque es una reacción interesante, fácil, pero importante dentro del curso. El otro rearreglo nucleofílico que vamos a estudiar es el rearreglo bencílico. Es una reacción muy sencilla, les diría más sencilla que el pinacolínico, pero que nos interesa verlo porque hasta ahora vimos todos rearreglos en los que intervenían carbocationes. En este rearreglo, en el bencílico, no intervienen carbocationes. De hecho, se ocurre completamente en medio básico. Quiere decir que no hay posibilidad de formación de carbocationes. ¿Quiénes dan rearreglo bencílico? Bueno, lo dan compuestos muy particulares. Tienen que ser compuestos que tengan dos grupos carbonilo adyacentes, o sea, deben ser 1 o 2 dicetonas, y además deben ser aromáticas. Es muy importante eso. Es muy importante que no haya protones alfa al grupo carbonilo, porque no queremos que haya posibilidades de que estas bases que vamos a usar ataquen los protones. Lo que queremos es que el hidroxilo, que va a surgir a partir del hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, actúe exclusivamente como nucleófilo, como se ve aquí. Vamos a borrar un poquito, que está un poco demasiado cargado. Lo que nosotros queremos es esto que estamos viendo, que el hidroxilo actúe como nucleófilo, ataque a una de esas dos cetonas. Cuando eso ocurre, lo que se va a formar es lo que siempre pasa, el intermediario tetraédrico, ¿verdad? Incorporamos un hidroxilo, que es este que está aquí. Y luego, cuando los electrones que se habían ido a refugiar acá arriba al oxígeno vuelven, lo que va a ocurrir es que pueden pasar dos cosas. Puede pasar que este hidroxilo salga. Si este hidroxilo sale, entonces lo único que ocurre es que la reacción vuelve para atrás. Es el equilibrio de la reacción. Pero ¿qué más puede pasar? Puede pasar que el grupo arilo 2, que está aquí, migre a la siguiente posición atacando él también al hidroxilo, al carbonilo que está aquí, que va a llevar sus electrones para ese lado. Entonces, en ese caso, lo que va a ocurrir es que vamos a tener algo como esto. En el carbono de la derecha nos va a quedar un ácido carboxílico. En el carbono de la izquierda nos van a quedar los dos grupos arilo ahora unidos al mismo carbono, no a carbonos distintos como estaban antes. Y el último grupo que nos queda, que era el grupo carbonilo, ahora va a ser un alcóxido. Como lo que tenemos aquí es un alcóxido que es muy básico y lo otro que tenemos es un ácido carboxílico, lo que se va a dar es una reacción ácido-base interna. Y en la reacción ácido-base interna se va a protonar el alcóxido y se va a desprotonar el ácido. El producto final va a ser un carboxilato, que eventualmente podrá ser neutralizado en el quench, etc., y dar lugar a un ácido. Pero sí debemos recordar entonces que en el rearreglo bencílico partimos de una dicetona y llegamos a un hidroxiácido. Repasamos las características del bencílico. Como dijimos al comienzo, no intervienen carbocationes en esta reacción. La especie deficiente en electrones en este caso es el grupo carbonilo, o sea, es un electrófilo, pero no necesariamente un carbocatión. Si tenemos dos carbonilos, ¿cuál se va a atacar preferentemente? Y bueno, se va a atacar de tal manera que ataquemos a aquel cuyo sustituyente aromático sea el que tenga mayor aptitud migratoria. Ahora lo vamos a ver en un esquema y va a quedar más claro. Bueno, está claro que los grupos arilo más ricos en electrones van a ser los de mayor aptitud migratoria. Por ejemplo, los fenoles, las anilinas, los toluenos, que son especialmente ricos en electrones. Aquellos aromáticos que tengan grupos activantes, grupos electrondadores. Otra cosa interesante de esto es que la migración es completamente concertada. No hay carbocationes, todos son mecanismos
bimoleculares. Es como una especie de sustitución nucleofílica interna donde lo único que tenemos es un mecanismo concertado y sincrónico. Y recuerden que el producto final del rearreglo va a ser un alfa hidroxicarboxilato, que durante el quench se va a neutralizar para dar un alfa hidroxiácido. Analicemos con un poco más de detalle el mecanismo de esta reacción. Vamos a utilizar como siempre nuestra estrategia del camino azul y el camino rojo y la vamos a usar para ver que ataquemos a un carbonilo o al otro. ¿Qué pasa si vamos por el camino azul? ¿Qué pasa si vamos por el camino rojo? Si vamos por el camino azul, entonces vamos a atacar al grupo aromático que está a la izquierda. Este grupo aromático es un grupo aromático libre, no tiene ningún sustituyente. Si vamos por el camino rojo, vamos a atacar al grupo aromático, al carbonilo de la derecha, que tiene un grupo aromático con un grupo nitro. ¿El grupo nitro cómo es? ¿Electrón dador o electrón atrayente? Es electrón atrayente, se está llevando los electrones. Quiere decir que este grupo aromático que está aquí es menos rico en electrones que este que está aquí. ¿Qué nos indica eso? Que de alguna manera, si atacamos a este grupo, vamos a ir por este camino. Si atacamos a este otro carbonilo, vamos a ir por el camino de abajo. Si atacamos a este carbonilo, vamos a estar atacando el carbonilo que está unido al grupo menos rico en electrones. Si atacamos a este otro carbonilo, vamos a estar atacando el que está unido al grupo más rico en electrones. ¿Cómo va a afectar eso el desarrollo de la reacción? Vamos a seguir cada uno de los caminos. Si atacamos por el camino rojo, entonces nuestro primer intermediario va a ser este. Fíjense ustedes, acá tenemos el intermediario tetraédrico del lado derecho. Cuando nosotros hagamos el retorno de los electrones para restaurar el doble enlace carbono-oxígeno, se va a dar la migración de este nitrobenceno. Esa migración va a ser relativamente lenta. ¿Por qué lenta? Porque este grupo aromático no es muy rico en electrones. No está muy favorecida esa migración. Entonces esta reacción va a ser relativamente lenta. Y recuerden que la reacción anterior era una reacción de equilibrio. Quiere decir que si esta reacción es muy lenta, le vamos a dar tiempo a esta especie a equilibrarse y volver hacia el material de partida. ¿Qué pasa en cambio si atacamos por el lado azul? Si atacamos por el lado azul, lo que va a ocurrir al atacar aquí es que se va a formar este otro intermedio, este intermediario tetraédrico. Ahora el grupo el grupo aromático interviniente va a ser el de la izquierda, que es el más rico en electrones. Como este es más rico en electrones que este otro, esta reacción de migración va a ser más rápida, especialmente va a ser más rápida que esta otra que habíamos visto antes. Entonces, en el equilibrio no va a ser tan así que mientras se está dando la reacción vuelve todo para atrás. Algunas moléculas van a dar el rearreglo y se va a formar el tercer intermediario, que es casi el producto final, que es el ácido carboxílico desprotonado en el alcohol. Eso luego, al neutralizarse, luego del ácido base interna, etc., nos va a dar este producto. En cambio, si vamos por el camino de arriba, que es el que empezaba por el ataque en la zona roja, entonces lo que va a ocurrir es que esto casi no va a tener lugar, pero si tiene lugar, entonces lo que va a formarse es este intermediario. Y lo interesante es que cuando hagamos el quench de la reacción, esto nos va a dar lugar a la formación de exactamente el mismo producto que hubiéramos ido por el camino de abajo. ¿Qué pasa con eso entonces? Que en el caso del rearreglo bencílico, este análisis tiene validez y es interesante desde el punto de vista mecanístico, pero no es realmente interesante desde el punto de vista sintético. Nosotros podemos estudiar la reacción y llegar a saber que el camino correcto es el de abajo y no el de arriba, pero desde el punto de vista de la síntesis, tanto uno como el otro nos producen el mismo producto. Les dejamos aquí 3 ejemplos para que trabajen y luego le damos la solución. Uno de ellos es el que ya vimos, ¿verdad? El que tenía un grupo fenilo y un grupo nitrofenilo.
Luego aquí tenemos uno que tiene un aminobenceno de un lado y un tolueno del otro. Recuerden cuál es el más rico en electrones de esos dos. Y aquí tenemos uno que tiene dos toluenos, pero uno está en posición para y otro está en posición meta, lo que eso afecta de alguna manera la riqueza en electrones de cada uno. Piénsenlos un poco, hagan el mecanismo y luego pasen a la solución. Bueno, si ya trabajaron un poco en la diapositiva anterior, ahora les presentamos las respuestas que recuerden, ya sea que haya migrado un grupo aromático o haya migrado el otro, en cualquiera de los dos casos van a arribar al mismo producto, pero es importante hacer bien el mecanismo. Esto es todo lo que vamos a ver de rearreglos sobre organizaciones moleculares este año. Repasen estos temas, suelen aparecer en los parciales y son relativamente fáciles, o sea que son puntos que hay que conseguir. Seguimos más adelante entonces con los últimos dos temas del curso, que son grupos protectores y estrategia sintética. Buenas noches.